Siri Husband cita los estudios de Solms y Turnbull y lo que dice es que los pacientes, cuando tienen el hemisferio derecho dañado y que no transmite al hemisferio izquierdo, pues tienen problemas para recordar, para procesar la información inconsciente. Y para que alguien pueda reflexionar conscientemente sobre sus experiencias visuales, lo que tiene es que poder recodificarlas y expresarlas con palabras. El lenguaje, así, es un elemento vital para poder hacer recuerdos. Algunas interpretaciones sobre esto nos hablan sobre la importancia del lenguaje. De hecho, Jacques Lacan, en sus estudios, lo que dice es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como un lenguaje también lo que quiere decir es que no es del todo un lenguaje. Hay pacientes que tienen problemas con su lenguaje. Entonces, eso les hará tener una serie de perturbaciones generales con su memoria y con su relación con el mundo. Lo que cita también son los estudios en que, por ejemplo, hay niños que no tienen estas habilidades lenguajes y esto les impide crecer del todo. Dice Husband, el yo solo existe en relación con el tú. El lenguaje además se da entre personas. Y aunque contemos con las herramientas biológicas necesarias para poder aprenderlo, se requiere hacerlo a través de otros. Si un niño está aislado, nunca podrá aprender a hablar. Habla de los estudios de Luria y Yudovich. Luria es muy reconocido como un psicólogo soviético. Estudiaron el caso de dos hermanos, dos gemelos de 6 años, por ahí por los años 30, que habían desarrollado un lenguaje propio, basado en gestos y fonemas primitivos, pero tenían un importante retraso cognitivo y de desarrollo en todas las áreas. Y lo que hicieron los neurólogos es separar a los gemelos, dice Husband, en el más puro y brutal estilo soviético y decidieron darle clases de ruso solo al gemelo A, que era el que tenía más dificultades de los dos. Y aventajó rápidamente al gemelo B en el desarrollo lingüístico. Y empezó a usar frases con verbos conjugados, desarrolló además una capacidad imaginativa, podía proyectarse hacia el futuro y hacer cosas que había hecho en el pasado. Adquirió también la capacidad para comprender juegos no verbales, algo de lo que carecía hasta entonces. Antes de contar con las herramientas lingüísticas necesarias,
No entendía los juegos más comunes. No sabía qué hacer cuando se le arrojaba una pelota. Aprender ruso le reestructuró la mente por completo. La corteza prefrontal del cerebro de un bebé presenta un desarrollo importante entre los 2 y los 5 años. No es casual que también sea el mismo tiempo aproximadamente de la fase edípica. La corteza prefrontal del cerebro de un bebé, ¿verdad? Depende de los intercambios vitales entre el niño y sus padres. Y es importante riqueza y flexibilidad que de alguna manera puedan ellos tener la ayuda de sus padres para crecer. Ella habla de su perro, ¿verdad? Que tenía una memoria que se activaba ante ciertos sonidos, incluso ante algunas palabras. Camina, o su propio nombre Jack. Aprendió, dice ella, muchas cosas. A sentarse, a hacer pis fuera de casa, a no abalanzarse sobre las personas ni comer la comida de nuestros platos. Yo he tenido en mi vida muchos perros, ¿eh? Es algo que no pensaba yo que fuera a suceder en mi vida, sino hasta que vine a Jalapa. Y en la última parte de mi vida tuve una perra que se llamaba Taiga, que podía recibir hasta 20 instrucciones. Era una perra entrenada y que se ponía como si fuera mi guardaespaldas a unos 4 o 5 metros de distancia. Había una visita en la casa, ¿no? O sea, estaba lista para defenderme, ¿no? Y cuando yo caminaba con ella por la calle, no necesitaba llevarla con correa, ¿no? Simplemente, pues, con las órdenes que había aprendido, me seguía. ¡Fus! Entonces iba a mi lado, ¿no? Actualmente tengo una nueva perrita pastor alemán que es muy lista, pero cada perrito lo que tiene es su propio carácter. No son iguales, ¿no? Y también deberíamos aprender eso, porque los seres humanos somos distintos todos. No tenemos el mismo carácter. Dice Husband que si volvemos al trabajo sobre el trauma que han hecho Dawan y Gaudillier, el pasado para ellos, para las personas que han sufrido traumas, siempre es presente. Una forma de incapacidad de procesar con el habla esos eventos. De hecho, lo que dicen es que estos pacientes con trauma viven fuera del tiempo. Dice Husband, mi breve experiencia con los flashbacks o recuerdos recurrentes da testimonio de esto. Fueron algo no verbal, involuntario y no sucedía en pasado. Volvían a suceder una y otra vez. El yo pensante y regidor no influyó para nada en ellos. Igual, dice,
tampoco tuvo ningún control sobre su cuerpo tembloroso, a pesar que después de un rato lograra tranquilizarse y con la ayuda del propanolol. Lo que ella dice es, esta sustancia lo que hace es cerrar una puerta cada vez que dentro de ella se desencadena un torbellino causado por alguna razón emocional. La muerte de su padre, la aparición en público, pero la batalla para controlar los temblores y permanecer en calma es algo que está allí presente siempre. Luria sostiene que el habla facilita la transición de la sensación al pensamiento y la creación de nuevos sistemas funcionales. El habla no sirve solamente para nombrar a los objetos del mundo exterior, sino también para distinguir sus propiedades esenciales e incluirlas en un sistema de relación con otros objetos. Como resultado, el hombre puede evocar una imagen de un objeto en particular y usarla en ausencia del original. Algo que ilustra muy bien la importancia del lenguaje es la historia del nieto de Freud, que se encuentra en Más allá del principio del placer. El niño lo que hacía es aparecer y desaparecer un pequeño carrete de madera atado a un cordel. Lo lanzaba lejos, diciendo Fort y después da, que eran abreviaciones de las palabras allá y aquí. Fort no está, da aquí. Y Freud interpreta el juego como una forma que tiene el niño de manejar la ausencia y presencia de su madre. Así pues, frente al movimiento de la madre, a la ausencia, el niño lo que hace es manejar simbólicamente lo que está sucediendo y tener cierto control sobre la ausencia de su madre. El carrete es la mamá. Un poco más adelante, lo que dice Husband es que la famosa paciente de Breuer, Berta Papenheim, hoy conocida como Ana O, lo que inventa es el término talking cure, cura por la palabra, para referirse al psicoanálisis. Ella tenía una legión de síntomas histéricos, tos, parálisis, anestesia, contracturas. También sufría lo que Charcot, Janet, Freud y Breuer llamaban doble conciencia. O sea, tenía dos personalidades. Una bastante normal desde el punto de vista psíquico y otra
a la que se refería como su parte mala. Cuando Berta estaba muy enferma, había en ella una observadora atenta y silenciosa, como la propia paciente solía definir, sentada en algún rincón de su mente, mirando mientras se sucedían todas aquellas locuras. Breuer señala que la primera tos histérica de su paciente empezó durante las largas horas que estuvo sentada junto al lecho de muerte de su amado padre. Y oía la música de baile en la casa de un vecino. Esa música le despertó el deseo de estar entre los invitados de la fiesta. Y a partir de entonces, la música para ella es un estímulo para la culpa y para despertar ciertos síntomas. En su obra El yo y el ello, de 1923, Freud escribe: ¿cómo pasa algo a ser consciente? Y dice, debería formularse más adecuadamente, ¿cómo pasa algo a ser preconsciente? ¿Cómo se pone a disposición de la conciencia? Conectándose a las palabras que se corresponden con ello. En el proyecto de una psicología para neurólogos, el primer esquema de cuál es la relación de la psique con el mundo es que los primeros estímulos son inconscientes. O sea, que nuestra relación con el mundo es en principio inconsciente. Freud no niega que las imágenes visuales formen parte de los recuerdos del mundo mental, pero argumenta que tienen otro carácter, que ser consciente de un recuerdo visual es algo más concreto y que las relaciones entre los diversos elementos que inciden en el contenido y las que son específicamente las que caracterizan el pensamiento no tienen propiamente una expresión visual. Pensar en imágenes es, por tanto, una forma bastante incompleta de ser consciente. Además, es algo más próximo a un proceso inconsciente que pensar con palabras y sin duda más antiguo, tanto ontogénicamente como filogenéticamente. El trabajo de Luria arroja luz sobre la diferencia entre lo visual y lo verbal. Gracias al aprendizaje del idioma, el gemelo A pudo acceder a la agilidad del pensamiento que va asociada al recuerdo de las palabras correspondientes que Freud mencionaba, mientras que el gemelo B permaneció encerrado en el ámbito más concreto del lenguaje nominal que compartía con su hermano, y ello obstaculizó su desarrollo mental.
habla Husserl sobre cuál es la relación de ella misma con sus recuerdos, ¿verdad? Recuerda, por ejemplo, que ha dejado sus gafas de lectura en cierto lugar, pero no sabe dónde. Los dejó en una mesa, pero no sabe cuál mesa. Yo en estos momentos tengo perdidos mis cubiertas para sol de estos lentes. Es algo que aprecio mucho, pero no sé dónde está. Y habla de que hubo en un viaje a Europa que hizo con un amigo, un momento en que un chico, en un momento dado, se abalanza sobre ella. Logra desembarazarse de él y salen de ahí. Es un incidente muy desagradable. El forcejeo, la sensación de miedo e incluso hasta el posterior alivio. Y ella, hasta ese momento que se lo recuerda a su amigo, no tenía presente toda esta experiencia. ¿Por qué? Freud denomina represión a recuerdos que permanecen en el inconsciente porque no queremos saber nada de ellos. Pero pueden aflorar a la conciencia a través del psicoanálisis. La cura por la palabra permite al sujeto que habla recuperar y volver a ser dueño de la experiencia vivida. Es un poco parecido al trabajo de un arqueólogo. Se encuentran piezas y esas piezas lo que permiten es reconstruir una civilización, un castillo, una cultura. Bueno, nosotros con esas palabras lo que hacemos es reconstruir precisamente episodios perdidos. Los recuerdos episódicos, dice, son explícitos. Son propiedad de un yo consciente. Son recolecciones, partes del pasado que traemos a nuestra conciencia presente. La mayoría de estos fenómenos se manifiestan de un modo lingüístico y nos permiten podernos ver aún desde la lejanía, como si fuésemos otras personas que nos estamos viendo. Dice que ella, al trabajar con pacientes psiquiátricos, ha utilizado con frecuencia un libro que se llama Me acuerdo, de Joe Brainerd. Es un librito pequeño, pero que lo que le permite es trabajar con ciertos párrafos. Me acuerdo de que, por ejemplo, nunca lloraba delante de la gente. Me acuerdo de la vergüenza que me daba ver a otros niños llorar. Me acuerdo del primer dibujo que gané en el colegio. Me acuerdo de cuando empecé a fumar
y les escribí a mis padres contándoselos. Nunca mencionaron la carta y seguí fumando. Me acuerdo que pensaba que tenía las rodillas feas. Me acuerdo de un hombre que me dice que tengo mis rodillas bonitas. Me acuerdo de que a partir de entonces nunca volví a pensar que tenía las rodillas feas. Cuando escribo, mi mano se vuelve gracias a la memoria procedimental, nos dice Siri Husby, que se ha acumulado en mi inconsciente y que evoca una vaga sensación, algún acontecimiento o imagen del pasado que emerge a la conciencia. Después de estos ejercicios, sus alumnos llegan a decir cosas como: hace años que no había vuelto a pensar en eso. Me había olvidado por completo del gato de 3 patas de mi tío Fred. Hasta hoy. Esas son reminiscencias que vuelven desde el pasado, desde la represión, emergen. Hay otro tipo de casos. Nos relata un caso aparecido en la revista Brain, donde un chico con el seudónimo de Neil, un niño de 13 años, después de someterse a radioterapia para combatir un tumor cerebral, puede continuar hablando con normalidad, pero su capacidad de lectura se va deteriorando poco a poco a lo largo de los años, hasta que su alexia fue total. Me parece que es algo también que nosotros debemos pensar en relación a la importancia que se da hoy día a los juegos de video en relación a la lectura. A los niños ya no se les incita a leer. Ellos están obsesionados con los juegos de video. Y esta costumbre lo que les lleva es a desarrollar una forma de acción de su mente visual y no lingüística. Este niño poco a poco se va descubriendo que tiene fallos en su memoria. Le hace una pregunta a la profesora y cuando le contesta, él ya ha olvidado qué es lo que le ha preguntado. Sin embargo, el chico es capaz de hacer dibujos detallados de cosas y sucesos. Perdón, entró una llamada. Algunos de estos dibujos son un árbol de Navidad, un conejo en un jardín, una botella de zumo, un sacacorchos. Y
Sin embargo, después es incapaz de reconocer estos dibujos. Su memoria parece existir solamente en la unión de su cerebro con su mano. Cuando la mamá le pregunta qué ha hecho ese día en el colegio, lo que él dice es: hoy vi la película Mi pie izquierdo. No sé si ustedes la hayan visto, pero es una película magnífica. Tuve clases de geografía. Vi a el nombre X del profesor y estuvo muy amable conmigo. La señorita L, nombre de la profesora, nos va a dar un programa de actividades para hacer durante las vacaciones. Tras de leer la nota, la madre le pregunta si le había gustado la película. Y entonces él responde: ¿qué película? Su mano se mueve mientras él escribe. Es algo muy parecido a lo que se conoce también como la escritura automática. Que es un fenómeno disociativo que en su momento fue muy estudiado por la psicología, tanto clínica como experimental. También fue considerado un síntoma de la histeria. Janet empleó la técnica con pacientes hipnotizados para que sacaran a la luz sus sujetos traumáticos que se habían disociado de sus mentes conscientes. Defendía la teoría de que dichos pacientes eran incapaces de integrar el material sensorial con el que habían sido bombardeados y que eso daba como resultado una disociación en sus procesos sensomotores. Cuando pedía a sus pacientes que escribieran algo bajo los efectos de la hipnosis, los relatos que escribía de forma espontánea le ayudaron a ser conscientes de todo lo que había quedado oculto en las profundidades de sus mentes. La escritura automática fue objeto de muchos estudios a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En su libro Psicopatología de la histeria, publicado en 1913, Charles Fox describe el fenómeno de esta manera. Para que la escritura automática se produzca, debe darse una disociación coexistente de la conciencia que hace que la extremidad que funciona automáticamente sea eliminada del campo de lo consciente. No solo se disocian las funciones motoras, sino que además y con frecuencia el miembro en su conjunto se segrega de la conciencia, lo que da como resultado que las impresiones sensoriales originadas y tal miembro no se perciban mutua y conscientemente. Nos relata también otro caso que fue
descubierto por Luria. Es un libro que se llama El mundo con un mundo destrozado. Zasetsky es herido de gravedad durante la Segunda Guerra Mundial. Y como secuela de la región parieto-occipital izquierda de su cerebro, que ha sido dañada, se le producen serias carencias cognitivas y espaciales. Al igual que Neil, podía hablar y repetir palabras, pero era incapaz de recordar su nombre o su domicilio, ni las palabras necesarias para nombrar las cosas que le rodeaban. Él mismo calificó su carencia como la desaparición de su memoria hablada. Después de un par de meses en el hospital empezó a recordar, poco a poco, fragmentos de su pasado, su nombre, el lugar donde vivía y cada vez más palabras. Sin embargo, siempre tuvo enormes problemas para leer y comprender lo que él mismo había escrito. A pesar de que podía escribir, no había olvidado escribir. Y podía hacerlo, especialmente si no levantaba la pluma del papel. En estos cuadernos que le describía las penurias que le causaba su cerebro dañado. Y rescató con gran esfuerzo fragmentos de memoria. A pesar de su discapacidad, fue un hombre que mantuvo un elevado grado de conciencia. Dice Siri Husband: a menudo me pregunto cuántas cosas he olvidado. Quizás si todos los días hiciera el ejercicio de escribir, me acordaría. Y ella lo que recuerda es cómo enfrentarse a esa mujer temblorosa. Tendrá una desconexión sistémica de su persona con la mujer temblorosa. En una ocasión, cuando la van a entrevistar en la televisión sueca, siente un hormigueo que le empieza a subir por las diversas extremidades. Y se dice a sí misma que podría haber evitado todo esto tomando el propanolol. Era una entrevista sencilla, en un restaurante. Estaba ella tranquila en principio cuando empieza a sentir un zumbido. Se agarra con fuerza a la silla y empieza prácticamente a rezar para que no le den violentos espasmos. No sucede nada, pero ella exactamente por qué, se pregunta por qué no sucedió nada, pues no lo sabe. Se pregunta
Pero ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que conozco en realidad de mí mismo? Sus síntomas le han llevado desde la Grecia clásica hasta el presente y le han hecho adentrarse en teorías e ideas que sustentan distintas concepciones del mundo. ¿Qué es el cuerpo y qué es la mente? Cada uno de nosotros es un ser singular o plural. ¿Cómo recordamos cosas? ¿Y por qué las olvidamos? Seguir la pista de su patología es una aventura difícil. Lo que dice Husvet es que Janet, desde una perspectiva histórica, fue desacreditada. También Charcot fue desacreditado. Pero resulta irónico, dice, que precisamente Charcot liberara a la hipnosis de su íntima asociación con Franz Antonio Mesmer. Les voy a enviar una peliculita sobre Mesmer que estaba del lado de la magia, no de la ciencia. Las teorías de Mesmer sobre la búsqueda de curaciones por medio del magnetismo animal causaron conmoción un siglo antes de Charcot. Pero con el paso del tiempo, la ciencia médica los rechazó por completo. Y Charcot vuelve a usar la técnica de la hipnosis en la Salpêtrière. Y lo único que consigue es dañar su reputación. Una de las equivocaciones de Charcot fue sostener que solo los histéricos podían ser sometidos a hipnosis, lo que más adelante se demostró que era falso. La reputación de Charcot también se resintió por el hecho de que montara complejos espectáculos en los pacientes hipnotizados que representaban sus enfermedades en público. Tenía la tendencia a tratar a sus pacientes como si fueran conejillos de indias para demostrar sus teorías. Y, como indica Didi Huberman en su libro La invención de la histeria, el uso que hacía Charcot de la fotografía, que entonces era muy nueva, como una herramienta objetiva para documentar la enfermedad, estaba viciada por un sesgo sexual y por la manipulación de datos que daba a la histeria un tinte primordialmente teatral. En lenguaje común, la histeria era montar un número, un drama. Al principio de su carrera, Freud hipnotizaba a sus pacientes con la pretensión de sugestionarlos. Pero abandonó esta labor. ¿Por qué?
no se le daba muy bien el asunto. Y también decidió alejarse de la escuela de Charcot y en general de la escuela francesa. Hoy en día también la acusación de que la sugestión es el motor de la curación en el psicoanálisis, pues todavía está allí esa acusación, porque no se acaba de entender, por ejemplo, qué es la transferencia. La transferencia es la revivificación de los vínculos afectivos primarios. Cómo me trató mi padre, mi madre, y cómo respondí yo a esa historia con mis afectos, pues es importante para entender el asunto, porque voy a repetir más adelante esa situación. Si mi madre, por alguna razón, no ha tenido afecto sobre mí, no me quiere, pues evidentemente yo voy a tener una dificultad afectiva seria para relacionarme con los demás ya cuando sea adulto, por ejemplo. Sigue hablando de la escritura automática. Nos habla de la medium Helen Smith, que practicaba en el siglo XIX la escritura automática y que dicha práctica se veía ensombrecida por su relación con la poesía, lo oculto, la hipnosis. No deja de ser atractivo todo esto. Es curioso porque quien hace esta operación se muestra frente a los otros como si no fuese el protagonista. Alguien más ha escrito eso que está allí. No he sido yo. Esas palabras quizá me han sido dictadas por Dios, por ejemplo. O por los espíritus. O por los muertos. Son palabras que salen fluidamente. Pero bueno, ¿qué es lo que se pone en marcha con la escritura automática? Se pregunta Husvet. ¿El inconsciente o la autosugestión? Un texto incubado que aflora de repente en palabras, recuerdos subliminales que se configuran y se hacen conscientes. Ella dice
Estoy segura de que entre esos casos clínicos y los poetas poseídos hay una relación. Los histéricos sufren principalmente de reminiscencias. Y tradicionalmente, el término conversión deriva de la hipótesis de que el síntoma somático que presenta un individuo significa una solución simbólica de un conflicto psicológico inconsciente, que reduce así la ansiedad y oculta dicho conflicto a la conciencia. También se ha dicho que los trastornos de conversión son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Parálisis inexplicables, ataques, ceguera, mutismo, afasia y sordera también han aparecido documentados en casos de soldados en guerra, quienes hasta hace poco tiempo eran solamente hombres. El mayor número de casos se documentó durante y después de la Primera Guerra Mundial, cuando las víctimas de shocks traumáticos eran múltiples. La vida en las trincheras era un horror. Los soldados permanecían inmóviles mientras se acurrucaban en aquellas largas y estrechas zanjas. Hay una película que recientemente se hizo y que es bastante buena, bastante explícita, que se llama 1917. En estos momentos creo que está en Netflix. En estos casos, los soldados que sufrían conversión tenían también un sentimiento de vulnerabilidad e impotencia. Lo que ocurría a su alrededor les superaba. No tenían control sobre nada en absoluto. Cuando se permitía a los soldados salir de las trincheras y sentirse menos atrapados, la incidencia de traumas era menor. De hecho, dentro de YouTube hay películas precisamente de soldados que sufren casos de histeria. También en otras guerras, por ejemplo, la guerra de Vietnam, se dan casos de histeria, parálisis, e incluso un gran número de bajas por epilepsia. Histeria y guerra van de la mano. El problema es de vocabulario.
Si le das a la histeria otro nombre, parece que se convierte en otra cosa. Los médicos militares detestan etiquetar a los soldados con una dolencia que siempre había sido asociada a las mujeres. ¿Cómo podía un combatiente ser histérico? Sin embargo, y como ya hemos visto, la historia de la medicina cambia y muchos, si no la mayoría de los médicos, tienen poca idea de lo que hubo antes del actual ámbito de diagnóstico en el que se mueven. Todos estos trastornos han sido nombrados de diversas formas. Desde convicciones fijas, ideas fijas, hasta trastornos de conversión. Todavía, nos dice Siri Husband, queda por resolver la cuestión de cómo los procesos psicológicos se llegan a transmutar en neurobiología. Hay hoy en día evidencia de que elementos de estrés, de dolencias psicógenas, producen cambios neuronales en áreas cerebrales donde son factibles esos cambios. Pero sigue faltando una explicación más amplia. Así pues, cierto tipo de enfermedades, pues uno tiene por qué preguntarse por qué no son orgánicas en el sentido convencional. La dicotomía mente-cuerpo sigue siendo desconcertante, consolidada como dualidad, pero que no se puede enfocar completamente del todo. Así pues, la histeria que antes se hallaba bajo la providencia de la neurología fue desplazada hacia la psiquiatría. Y la mayor parte de los pacientes de conversión van primero a ver a un neurólogo porque lo que parecen tener es problemas neurológicos y a como están habituados a pensar es a que esos síntomas son corporales. Por eso también se ha ido creando
toda una serie de ¿cómo decirlo? Desprecio hacia lo que es el psicoanálisis. No es algo que consista en una aproximación física, biológica. Y entonces, por tanto, debe hacerse a un lado de lo que es el tratamiento a enfermos mentales. Como si los enfermos mentales estuvieran afectados de perturbaciones biológicas. Pero pues bueno, hay múltiples casos en los cuales nosotros encontramos situaciones psicológicas que dan lugar a perturbaciones somáticas, por ejemplo. Por ejemplo, una mujer de 51 años, divorciada, cuyo hijo muere de una enfermedad cardiovascular. Después lo que siente es pesadumbre, debilidad, pérdida de movilidad en el lado derecho del cuerpo y piensa que su nuevo compañero sufrirá un infarto de miocardio. Imagínense ustedes perder a un hijo por problemas cardíacos y enamorarse después de un hombre que sufre de ataque al corazón. Aquí nos trae una forma de aproximarse a la salud mental de el psicoanalista y pediatra inglés Donald Winnicott. Lo que él dice es: no es saludable esforzarse denodadamente en mantener la cordura. La salud es tolerante con la mala salud. De hecho, la salud se beneficia cuando está en contacto con la mala salud en todos sus aspectos. Así pues, la cuestión es no ser completamente íntegros y sanos, ¿verdad? Sino que la salud en lo que consiste es en tolerar cierta desintegración. Todos hemos estado destrozados en algún momento de nuestras vidas y eso no tiene por qué ser algo malo. Ese estado de disgregación interna puede dar paso a una flexibilidad y creatividad que forman parte de un estado sano.
De hecho, pues es conocido como se ha experimentado con los placebos. Se les da a los pacientes una pastillita que en realidad no tiene ninguna sustancia médica. Y eso da como resultado una mejoría. Simplemente por la intención del paciente de sentirse apoyado, de que se le está tratando para curarse, eso tiene efectos precisamente curativos. Pero pues bueno, todo esto que estamos platicando, creo que con lo importante que es, por ejemplo, dentro de nuestra clase no tenemos un solo estudiante de medicina. ¿Por qué? Quizá porque precisamente lo que se plantea en esta carrera es que esté apoyada completamente sobre la biología y que desprecia la actividad mental de los pacientes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Escucho? Pues a mí me gustaría saber lo último que acaba de decir, de que por qué las personas de medicina no toman este tipo de... O sea, ahorita es un curso, pero normalmente las personas de medicina no se preparan para problemas de carácter psicológico, se podrían decir. Entonces quisiera saber cuál es la razón. ¿Será por ego o por qué razón? Porque se considera dentro de la carrera de medicina que todas las afecciones mentales, físicas, son biológicas. Y por ejemplo, pues es la misma razón por la cual los pacientes, por ejemplo, que van a atenderse de conflictos mentales al Seguro Social, lo que reciben es la atención durante 10, 15 minutos del psiquiatra y pastillas. O sea, el psiquiatra no es un profesional que esté preparado para oír los pacientes y apoyarlos en sus problemas. Es muy triste todo esto. Entonces es mejor ir a un particular que te atienda directamente, pues, el trastorno o la enfermedad o te guíe, ¿no? ¿Perdón? Que sí es mejor ir a un particular
en relación a lo que dice de que, pues, No, en las el clínicas, problema es cómo está estructurada la carrera de medicina y cómo está estructurado la de psiquiatría. Debe oírse al paciente. Precisamente lo que nos aportó Freud es que es importante escuchar al paciente. Escucharlo quiere decir dedicarle tiempo. Vamos a dejar por hoy aquí. Y bueno, pues seguimos platicando. Este próximo miércoles no voy a poderlos ver, pero el lunes seguimos platicando. Estoy con el texto sobre la página 96. ¿De acuerdo? Que tengan muy Ok, buena, profe. muy De buenas acuerdo, profe.